La imagen es un golpe al corazón de México. Una conferencia de prensa helada. Padre e hijo, antes inseparables, ahora sentados en extremos opuestos, lanzándose veneno en forma de palabras. Vemos a un Eric de mirada agotada, declarando públicamente la guerra contra su propia sangre. Para el mundo, eran la dupla perfecta que conquistó la gloria. Pero la verdad es que el mayor enemigo de el terrible Morales no estaba en el otro córner. Estaba en el suyo. Cómo el hombre que construyó una leyenda se convirtió en la fuerza que la destruyó. Acompáñame a descubrirlo, y si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué hora marca tu reloj? Para entender la fractura, hay que volver a la forja. Antes de los cinturones de campeón, de las luces cegadoras y del amargo sabor de la traición pública, no había nada. Nada más que el polvo y el óxido de un gimnasio en la zona norte de Tijuana, un barrio fronterizo donde la esperanza se mide en onzas y se envuelve en cuero gastado. Aquí, en este santuario de sudor rancio y sueños rotos, un niño llamado Eric Morales no aprendió a boxear. Aprendió a sobrevivir. Su padre, José Olivaritos Morales, un exboxeador cuya propia gloria se había marchitado demasiado pronto, veía en los puños de su hijo la reencarnación de sus propias ambiciones. Ese rostro no era el de un padre sufriendo por su hijo, era el de un rey lamentando la caída de su imperio. En ese instante la fractura dejó de ser una grieta interna, y se convirtió en un abismo visible para todo el mundo. La herida no era el corte en su ceja o el dolor en su mandíbula. La herida era el abandono en la mirada de su padre. Esa noche, Eric Morales no solo perdió un cinturón, perdió la invencibilidad, y con ella, la última pieza de su armadura. La herida estaba abierta, y la sangre atraería a los demonios que aguardaban en la oscuridad. Aquel knockout no fue el final. Fue el prólogo de una caída mucho más profunda y dolorosa. Si quieres ser testigo de cómo un rey exiliado comienza su espiral hacia el abismo, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la verdadera tragedia apenas comenzaba. El golpe que lo derribó no fue el de Pacquiao. Ese solo fue el eco. El verdadero impacto ocurrió en el silencio ensordecedor de su esquina, en la mirada de hielo de su propio padre. Aquella noche, en Las Vegas, Eric Morales no solo perdió un combate, perdió el alma. El campeón invencible, el hombre con quijada de granito, se había hecho añicos desde adentro. Su mirada no era la de un padre, sino la de un arquitecto obsesionado con su obra maestra. El gimnasio no era un lugar de juego, era un crisol. Cada golpe al costal, cada cuerda saltada hasta el agotamiento, no era un entrenamiento. Era un pago a cuenta de una deuda con la pobreza. El boxeo no fue una elección para Eric, fue una sentencia. La única salida de un destino escrito con miseria. La verdadera fuerza detrás de su sacrificio no era el hambre de su padre, sino una promesa susurrada a su madre. Una promesa de sacarla de esa vida, de cambiar las paredes agrietadas por un hogar de verdad. Ese juramento silencioso se convirtió en su combustible. Mientras otros niños jugaban en las calles, Eric aprendía a sangrar en silencio, a transformar el dolor en disciplina. Cada golpe que aprendía a dar era un eco de la presión que recibía en casa. La misma mano que le levantaba la barbilla para enseñarle a defenderse, era la mano que apretaba su mundo, moldeándolo a imagen y semejanza de un sueño que no era suyo. Él no lo sabía entonces, pero estaba siendo forjado como un arma de doble filo, una que conquistaría el mundo, y otra que un día se volvería contra sí mismo. Y lo que vino después no fue una recuperación, fue la crónica de una caída libre, un descenso a un infierno personal televisado para el mundo entero. La separación de su padre no fue una liberación, fue una amputación. El hombre que había sido su brújula, su motor y su verdugo, ahora era un fantasma que lo acechaba en cada sombra del gimnasio. Sin la voz de Olivaritos gritándole al oído, Eric se encontró con un silencio aún más aterrador, el de sus propias dudas. Comenzó la guerra más cruel de todas, la batalla contra la báscula. Cada gramo se convirtió en un enemigo, cada comida en una traición. El cuerpo que lo había llevado a la gloria ahora se rebelaba, cansado de años de castigo y sacrificio. Las cámaras en los pesajes ya no mostraban a un guerrero listo para la batalla, sino a un hombre demacrado, con la mirada perdida, despojado de su dignidad ante los ojos del público.
Era la imagen de la autodestrucción en cámara lenta. El orgullo de Tijuana se estaba consumiendo a sí mismo, y nadie podía detenerlo. Las derrotas se acumularon como lápidas en un cementerio. Una tercera pelea contra Pacquiao, donde la magia había desaparecido por completo. Un combate contra David Díaz por un título que se sintió hueco, intrascendente. Todos hemos luchado por una promesa alguna vez, por un juramento hecho a alguien que amamos. Cuéntanos en los comentarios por quién, o por qué diste tu batalla más dura, y si esta historia ya te está atrapando, déjanos tu like para que el corrido del terrible Morales continúe. El arma forjada en el crisol de Tijuana estaba lista. La promesa a su madre era el combustible, el puño de su padre, el martillo. Y el mundo del boxeo no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. El chico del gimnasio polvoriento ya no existía. En su lugar, se erigía una fuerza de la naturaleza, un depredador con guantes que subía al ring no para competir, sino para conquistar. Cada campanada era una sentencia para sus rivales. Cada pelea, una lección brutal sobre la diferencia entre querer ganar y necesitarlo para sobrevivir. Sus primeras victorias no fueron triunfos, fueron ejecuciones. El mundo del deporte esperaba ver a otro fajador mexicano. Todo corazón y poca técnica, pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Eric Morales era una contradicción andante. Tenía la ferocidad de un animal acorralado, pero la mente de un general. Lanzaba combinaciones que eran a la vez salvajes y quirúrgicas, una avalancha de golpes que seguían un patrón invisible, un mapa de la destrucción que solo él y su padre conocían. Ya no peleaba como el terrible, peleaba como un hombre cumpliendo una condena, subiendo al ring por inercia, por un eco de la gloria que ya no recordaba cómo se sentía. El fuego en sus ojos se había extinguido, reemplazado por una melancolía profunda. El guerrero que nunca daba un paso atrás ahora parecía querer huir de su propia piel. Cada derrota era una confirmación pública de la profecía de su padre. Sin él, Eric no era nada. Y lo peor es que, en el fondo de su ser, Eric comenzaba a creerlo. El clímax de esta tragedia no fue un knockout, sino una conferencia de prensa. Las luces, los micrófonos, las preguntas incisivas. Allí, con la voz quebrada, Eric Morales anunció oficialmente que su padre ya no sería su entrenador. Para el mundo, era una noticia deportiva. Para él, era un parricidio simbólico, era la muerte sin familia de la que hablaba el título de su leyenda. Estaba solo. Un rey exiliado de su propio reino, un campeón despojado no por un rival, sino por la mano que lo había moldeado. Había matado al creador para intentar salvar a la creación, pero al hacerlo, se encontró vagando en un desierto, sin norte y sin refugio. El gimnasio, antes su santuario, ahora se sentía como una tumba. Sus oponentes no sabían si enfrentaban a un demonio o a un maestro de ajedrez. Y para cuando lo descubrían, ya era demasiado tarde. Estaban en la lona, mirando las luces, escuchando una cuenta que era el eco de su propia aniquilación. La leyenda del terrible se esparció como un incendio. Un joven de la zona norte que no respetaba nombres ni reputaciones. Subió de peso, devorando divisiones enteras. Campeón en peso super gallo, luego en peso pluma. Cada cinturón que ganaba no era solo un trofeo, era un ladrillo más en el muro, que construía entre su familia y la pobreza. Era el estandarte de Tijuana, la prueba viviente de que la esquina más olvidada de México podía parir a un rey. La unión con su padre, Olivaritos, parecía la encarnación del sueño mexicano. El padre sabio y el hijo obediente, una máquina perfecta de victoria. En cada esquina, en cada entrenamiento, eran uno solo. El mundo veía a un padre y a un hijo. La verdad era más compleja. Era un creador y su creación, y toda creación anhela, un día, ser libre. Pero ese día aún estaba lejos. Por ahora, eran invencibles. La simbiosis era total. La voz de Olivaritos era el trueno, y los puños de Eric eran el relámpago. Conquistaron México, luego Estados Unidos, luego el mundo. Los costales de golpeo colgaban como testigos silenciosos de un imperio en ruinas. Estaba rodeado de un equipo, de aduladores, de promotores, pero la soledad era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Había llegado al fondo. ¿Alguna vez has sentido que para salvarte, tienes que destruir la parte de ti que más amas? Si entiendes el dolor de esa encrucijada,
deja un like como señal de respeto por el guerrero, que tuvo que librar su guerra más terrible completamente solo. El silencio que sigue a la caída es más ensordecedor que cualquier grito de la multitud. Para Erik Morales, ese silencio era un abismo. Despojado de su esquina, de su padre, de su identidad, el campeón se había convertido en un espectro que deambulaba por los escombros de su propia leyenda. Los gimnasios, antes su santuario, ahora se sentían como mausoleos. Cada saco de golpear le devolvía el eco de las críticas de su padre. Cada espejo reflejaba a un hombre que ya no reconocía, un rostro hinchado por la indisciplina y marcado por la derrota. La batalla ya no era por cinturones, era contra la apatía, contra ese demonio interno que le susurraba que todo había terminado, que el guerrero había muerto en aquella conferencia de prensa. Hubo mañanas en las que el simple acto de levantarse de la cama era una guerra perdida. El nombre, Morales, se convirtió en sinónimo de grandeza, una dinastía forjada a mano en el barrio más duro. Erik era el ídolo, el guerrero que nunca daba un paso atrás, el hijo que cumplía el sueño de su padre. Pero la gloria es un sol que ilumina, pero también quema. Y el peso de una corona es directamente proporcional a la oscuridad de la sombra que proyecta. Erik estaba en la cima, pero no sabía que el aire allí arriba es peligrosamente delgado, y que cada aplauso de la multitud era también el murmullo de una futura tragedia. La ascensión había sido implacable, pero toda fuerza que sube con esa violencia está destinada a una caída igual de estrepitosa. Si quieres ser testigo de cómo la corona se convierte en una jaula, y el amor de un padre en el veneno más letal, suscríbete, y activa las notificaciones. La verdadera guerra de Erik Morales apenas está por comenzar. El 19 de marzo de 2005, el mundo del boxeo contenía la respiración. En Las Vegas, el MGM Grand no era un casino, era un coliseo moderno, y los dioses de la guerra habían descendido. En una esquina, la tormenta filipina, Manny Pacquiao, un torbellino de puños que ya era una leyenda en construcción. El hombre que aniquilaba divisiones enteras. El teléfono no sonaba con ofertas millonarias, sino con voces preocupadas. La prensa, antes su heraldo, ahora escribía su obituario deportivo. Erik estaba ahogándose, no en el sudor del esfuerzo, sino en la autocompasión. Recaídas, noches largas, promesas rotas a sí mismo. Estaba en una espiral descendente, y el fondo parecía no tener fin. Era la agonía de un rey en el exilio, consciente de que el único carcelero era él mismo. El mundo del boxeo lo había dado por muerto, un talento trágico consumido por la sombra de la que nunca pudo escapar. Pero en lo más profundo de ese pozo, una brasa se negó a extinguirse. Era el orgullo herido de Tijuana, la memoria de la promesa hecha a su madre. La necesidad visceral de demostrar, no al mundo, no a su padre sino a sí mismo, que el fuego del terrible no se había apagado. Que el hombre que doblejeó con acento agudo a Pacquiao, el que libró guerras legendarias con Barrera, todavía vivía bajo capas de duda y dolor. Y así, tomó una decisión que parecía una locura, un suicidio deportivo. Aceptó pelear contra Marcos Maidana, un noqueador argentino en la cima de su poder, una bestia hambrienta que devoraba a sus oponentes. Nadie le daba una oportunidad. Era el cordero llevado al matadero, una última paga para un nombre que ya era historia. En la otra, con los colores de México tatuados en el alma, estaba el hijo pródigo de la zona norte de Tijuana, Erik el Terrible Morales. Esa noche no era solo un hombre. Era la encarnación de un país. Era el estandarte de un pueblo entero, que veía en sus puños la reivindicación de su propia lucha. Cada golpe que lanzaba no era solo suyo, era el golpe del obrero, del campesino, del soñador que se negaba a rendirse. Y esa noche, Erik Morales pintó su obra maestra. No fue una pelea, fue una cátedra, un ajedrez sangriento, donde la inteligencia de Erik desarmó la furia de Pacquiao. 12 asaltos de una sinfonía brutal y perfecta. El mundo esperaba que el mexicano se quebrara ante la presión incesante del filipino, pero se encontraron con un muro de orgullo tijuanense. Vieron a un estratega que, con una calma escalofriante, leía cada movimiento de la tormenta y respondía con la precisión de un cirujano. Lo frustró, lo dominó, lo superó en su propio juego. Cuando sonó la campana final, no había duda. La mano levantada era la de México. Erik Morales era, en ese instante, el rey indiscutible del mundo.
el último mexicano en derrotar al legendario Pacquiao en su apogeo. La celebración no fue solo en el ring, fue un grito que recorrió cada rincón de México. El campamento de entrenamiento fue un infierno personal. Cada mañana era una negociación con el dolor. El cuerpo, un traidor que recordaba cada golpe, cada guerra, se rebelaba. Las rodillas crujían, los pulmones ardían, el peso se aferraba a él como un ancla. Hubo días de frustración, de guantes arrojados con rabia, de dudas que regresaban como fantasmas en la noche. Pero esta vez, algo era diferente. No había una voz externa exigiéndole perfección. La única voz era la suya, una voz que por primera vez en años sonaba a determinación. Estaba peleando por su honor, por el derecho a escribir el último capítulo de su propia historia. Cada gota de sudor era un acto de purificación. Cada kilómetro corrido, un paso para alejarse del fantasma de su padre. Estaba forjándose de nuevo, no en la fragua de Olivaritos, sino en el crisol de su propia y quebrantada voluntad. La noche de la pelea, el MGM Grand de Las Vegas lo recibió con una mezcla de nostalgia y escepticismo. Cuando sonó la campana, el mundo contuvo la respiración. Y entonces, ocurrió. Un golpe brutal de Maidana, un derechazo demoledor, impactó el rostro de Morales. Su ojo derecho comenzó a hincharse de forma grotesca y rápida, cerrándose por completo. La oscuridad. El árbitro se acercó. El médico lo examinó. Era el ídolo absoluto. La prueba viviente de que la promesa hecha a una madre en un gimnasio polvoriento podía llevar a un hombre a la cima del planeta. La imagen era perfecta. El hijo campeón y el padre, Olivaritos, el arquitecto de la gloria, a su lado. Parecían invencibles, una dinastía forjada en la lealtad y el sacrificio. Para el mundo, eran el sueño mexicano hecho realidad. Se encontraba en la cima más alta, bañado en una gloria que parecía eterna. Un semidios al que ninguna fuerza terrenal podía tocar. Pero la luz que proyectaba era tan intensa, que creaba la sombra más oscura justo detrás de él. Había conquistado al hombre más temido del cuadrilátero, había sometido a la tormenta. ¿Cómo podía un guerrero que no temía a nada ni a nadie, no darse cuenta de que el verdadero peligro no estaba en la esquina contraria, sino en la suya propia? Pero la corona es un objeto pesado. Y su sombra a veces, es más larga y oscura que la gloria que proyecta. Mientras México celebraba, en la intimidad del campeón, las primeras grietas comenzaban a serpentear por los cimientos de su reino. La victoria sobre Pacquiao no había traído la paz, sino una intensificación de la tormenta que se gestaba en su propia esquina. Era el final perfecto para una historia de decadencia. Una excusa honorable para abandonar, cualquiera lo habría entendido. Pero en esa ceguera física, Erik Morales encontró la claridad absoluta. Sin su padre en la esquina gritando instrucciones, sin la presión de ser invencible, solo quedaba el guerrero en su estado más puro. Con un solo ojo, luchó. Con el corazón vio. Durante 11 rounds más, el fantasma de Tijuana dio una cátedra de valentía. Dejó de ser el técnico calculador y se convirtió en el fajador de la zona norte. Intercambió golpes en el centro del ring, con un hombre más joven, más fuerte y con ambos ojos funcionales. El público, que había venido a presenciar una ejecución, se puso de pie para ser testigo de una resurrección. Cada jab que lanzaba Morales, cada gancho que conectaba, no era para ganar puntos, era una declaración. Todavía estoy aquí, este soy yo. Yo decido cómo termina mi historia. Perdió la pelea en las tarjetas de los jueces, pero ganó algo infinitamente más valioso. Su redención. Aquella noche, el resultado fue irrelevante. El rugido de la multitud no era para un ganador. Era para un guerrero que se había enfrentado a la aniquilación y le había escupido a la cara. Había bajado del ring, no como una víctima de su pasado, sino como el arquitecto de su última gran proeza. La mano que lo había levantado, la de su padre, José Olivaritos Morales, ahora se sentía como un yugo de hierro. El mundo veía al hijo y al padre, el equipo perfecto, el arquitecto y su obra maestra. Pero las cámaras, esos ojos indiscretos que todo lo capturan, empezaban a contar una historia diferente entre los rounds. Ya no había palabras de aliento sino una letanía de críticas feroces. Cada golpe conectado era insuficiente, cada movimiento defensivo, un error. La esquina, que debía ser un refugio, se había convertido en un tribunal donde Erik era juzgado sin piedad, no por un extraño sino por su propio creador. La mirada de Olivaritos ya no era la de un mentor orgulloso. Era la de un capataz insatisfecho.
exigiendo una perfección inhumana que ni la victoria más brillante podía saciar. Pronto, los susurros de la esquina se convirtieron en rumores que resonaban en los gimnasios y las redacciones. Se hablaba de un control absoluto, no solo sobre la estrategia sino sobre cada centavo ganado con sangre y sudor. Erik Morales, el rey que llenaba arenas y firmaba contratos millonarios, era un monarca sin acceso a su propio tesoro. Un guerrero que conquistaba el mundo para entregar el botín a un padre cuya ambición parecía no tener fin. La lealtad, esa virtud sagrada del hombre mexicano, se estaba transformando lentamente en una cadena. Demostró que el espíritu de un campeón no reside en un récord impecable o en la aprobación de un padre, sino en la voluntad de levantarse cuando todos te dan por caído, de caminar hacia el fuego una vez más, no por un título, sino por tu propia alma. Quizás, un verdadero campeón no es el que nunca cae, sino el que se levanta de sus propias ruinas para pelear una última vez por lo que es. Déjame saber en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? El sonido de la campana final no trajo consigo el anuncio de una victoria, sino el estruendo de una liberación. En el rostro hinchado y con un ojo sellado por el castigo, el mundo no vio a un perdedor. Vio la encarnación de la frase que define al peleador mexicano: morir en la raya. La derrota en las tarjetas de los jueces era un detalle trivial, una nota al pie de página en la epopeya de su resurrección. Aquella noche, Erik Morales no recuperó un cinturón, recuperó algo infinitamente más valioso: su honor. Se demostró a sí mismo, y al fantasma que lo perseguía, que el guerrero de la zona norte seguía vivo, aún sin la voz de su creador en la esquina. Y es así como se escribe el capítulo final de una leyenda. El rostro de Erik comenzó a cambiar. La alegría desafiante de sus primeros años fue reemplazada por una máscara de cansancio y tensión. En las conferencias de prensa, sus respuestas se volvieron más cortas, su mirada más lejana. El terrible de Tijuana, el hombre que no daba un paso atrás ante nadie, parecía estar librando una guerra silenciosa, una que no se ganaba con los puños, sino con el alma. Estaba en la cima del mundo, pero más solo que nunca, atrapado entre el deber de honrar a su padre y la necesidad desesperada de salvarse a sí mismo. La armadura de granito mostraba sus primeras fisuras, y el mundo entero estaba a punto de ver lo que sucedía cuando un campeón se quiebra desde adentro. Pero ¿dónde nace realmente la fractura? ¿En la ambición desmedida de un padre que exige la perfección, o en la lealtad inquebrantable de un hijo que se niega a romper las cadenas? Queremos saber tu opinión en los comentarios. El aire en el MGM Grand de Las Vegas no era de celebración, sino de juicio. La revancha contra Manny Pacquiao no era una pelea más. Era un referéndum sobre el alma de Erik Morales. Después de la gloria, el mundo esperaba la confirmación de su reinado. Pero en su esquina, su padre, Olivaritos, no esperaba una victoria, exigía una perfección que ya no existía. El legado de Erik el Terrible Morales no se mide en los 4 títulos mundiales que conquistó, ni siquiera en esa noche mágica en que WGO con acento agudo al invencible Manny Pacquiao. Su verdadera herencia, la que lo hace inmortal, es la de un héroe complejo, fracturado y dolorosamente humano. Su historia no es una simple crónica de victorias y derrotas, es un corrido trágico sobre la batalla más dura de todas, la lucha por liberarse de la sombra que te dio la vida. Con esto, volvemos a la pregunta que inició este viaje, a esa imagen de una conferencia de prensa helada, donde padre e hijo se sentaban en extremos opuestos, separados por un abismo de rencor y palabras no dichas. ¿Cómo el hombre que construyó un campeón del pueblo se convirtió en la fuerza que lo destruyó? La respuesta es tan simple y terrible como el fuego. La misma llama que forja el acero más duro, si se deja sin control, puede derretirlo hasta convertirlo en cenizas. La ambición de su padre, José Olivaritos Morales, fue esa llama. Un fuego que lo protegió del frío de la pobreza de Tijuana, que iluminó su camino a la cima del mundo, pero que al final, con su calor asfixiante, exigía consumirlo todo. La tragedia de Erik no fue ser noqueado por un rival, su tragedia fue tener que caminar a través del fuego para poder escapar de las mismas llamas que alguna vez le dieron calor. La presión que había forjado al campeón ahora lo estaba asfixiando, y el filipino, un torbellino de furia y velocidad, podía oler la sangre en el agua mucho antes de que se derramara la primera gota. Los primeros asaltos fueron un espejismo del pasado. El Terrible sacó a relucir su técnica, su inteligencia,
el fantasma del guerrero que había dominado al mismo hombre meses atrás. Pero algo era diferente. La chispa en sus ojos había sido reemplazada por una sombra de fatiga. Sus combinaciones, antes navajas afiladas, ahora parecían golpear un muro de acero. Pacquiao ya no era un rival, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta que avanzaba sin piedad, y Eric estaba anclado en el centro de ella. Entre rounds, la esquina de Morales no era un refugio, era una celda de tortura. Las cámaras, indiscretas, capturaban la escena que definiría su tragedia. La mirada de Olivaritos no ofrecía consuelo. Era un taladro de hielo, perforando el alma de su hijo, buscando culpas, no soluciones. Sus palabras no eran estrategia, eran sentencias. Cada gesto de su padre era un recordatorio de que su valor como hijo estaba atado a su rendimiento como peleador. Y esa noche, el peleador estaba fallando. Eric bajaba la mirada, no por los golpes de Pacquiao, sino por el peso de la decepción de su propio creador. Por eso, Eric Morales es eterno. No lo recordamos como un campeón perfecto e intocable, sino como un héroe con cicatrices visibles. Un hombre que nos enseñó que la verdadera gloria no reside en nunca caer, sino en la voluntad indomable de levantarse, incluso cuando tu mayor adversario comparte tu propia sangre y tu propio apellido. Él es la prueba de que se puede perder una pelea y ganar la guerra por el alma. El guerrero herido había encontrado, por fin, una paz que ningún campeonato podría comprar. El legado del guerrero herido no es solo una historia de boxeo, es el corrido de un hijo, tratando de encontrar su propia luz, más allá de la sombra de su padre. Y en cada gimnasio, en cada rincón olvidado donde un joven pelea por un sueño, existen ecos de esta saga. Si el espíritu de estos luchadores te conmueve, si crees que las cicatrices cuentan una historia más profunda que los trofeos, suscríbete a nuestro canal. Porque la leyenda de Eric Morales ha terminado, pero hay muchas otras esperando ser contadas. El quiebre era inminente. Se sentía en la atmósfera, en el rugido de la multitud que ahora coreaba el nombre del filipino. Y entonces, en el 10º asalto, llegó. Un relámpago zurdo, que nació en Filipinas y estalló en la mandíbula de Tijuana. El mentón de granito, el legendario pilar de su orgullo, se hizo polvo. Por primera vez en su carrera, Eric, el terrible Morales caía a la lona por un nocaut. El cuerpo del terrible se desconectó de su espíritu. Cayó no como un luchador, sino como una estatua derribada, el mármol de su leyenda hecho añicos contra el lienzo. El silencio fue ensordecedor. Por un instante el tiempo se congeló. En el suelo, con la mirada perdida en las luces cegadoras de la arena, Eric no vio a un referee contando hasta 10. Vio el final de una era. Vio la confirmación de todos sus miedos. Por primera vez, el mundo no veía a un campeón invulnerable. Veía a un hombre roto, expuesto en su fragilidad más profunda. La cámara, cruel y certera, encontró el rostro de su padre. No había dolor. No había compasión. Solo una fría y silenciosa furia. La ira de un arquitecto viendo cómo su obra maestra se desmoronaba por un defecto que él mismo había insertado en sus cimientos.